Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Cuando lo tenga, le voy a suplicar que se ponga de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Leemos todos juntos, 2 Corintios 5:17. La palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, hermano, para que usted capte el mensaje de la palabra de Dios. Todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Bendito Padre Celestial, te rogamos que en esta mañana prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir y atesorar esta enseñanza tuya, para que nos enseñes el significado completo de este pasaje de tu palabra. Yo te ruego, Padre eterno, que cada uno de mis hermanos presentes en este lugar tenga el corazón abierto, la mente abierta, Señor, para que en nuestra vida cotidiana podamos poner en práctica lo que aquí aprendemos a través de tu palabra. Te ruego que me des la palabra adecuada para transmitir a mis hermanos tu mensaje, tu consejo, tu exhortación. Y te doy las gracias por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque por ese fuego consumidor nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Toma su lugar, hermano. Yo le he titulado a esta reflexión de la palabra de Dios: una mente renovada. Amén. Cuando nosotros hacemos la lectura de esta porción de la palabra de Dios, y ya muchos nos la sabemos de memoria, ¿no es cierto? Sobre todo para los que tenemos la misión del evangelismo. Usamos este versículo en muchas ocasiones para enseñarle a la gente que Dios puede hacer un cambio en sus vidas. Amén, amén. Porque de eso se trata este pasaje, de un cambio total en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Se establece una diferencia entre la vida anterior y la vida presente ahora que conocemos al Señor. Pero déjenme decirles que en muchas ocasiones no entendemos en su total cabalidad el significado de este pasaje bíblico. Aceptamos que Dios nos cambia, aceptamos que somos transformados, pero en la práctica nos damos cuenta que todavía existe diferencia entre nuestra vida pasada y nuestra vida presente. Se lo digo por propia experiencia. Durante mucho tiempo yo no me había dado cuenta de la profundidad
que encierra este pasaje de la Biblia. Dice: de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El gran problema del cristiano es que cuando le dice al Señor: Señor, te entrego mi vida, no entendemos que al entregar nuestra vida al Señor le estamos entregando nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Amén. Le entregamos nuestro corazón, nuestros sentimientos. Venimos con gusto a cantar, a alabar, a adorar al Señor. Amén, amén. Pero nuestro intelecto, nuestra mente, todavía está influenciada por nuestra vida pasada. Venimos arrastrando pensamientos, costumbres, hábitos, actitudes ante la vida que teníamos antes de conocer al Señor. Y por eso en muchas ocasiones encontramos obstáculos en nuestra vida para desarrollar una actitud positiva de acuerdo a la palabra del Señor. Venimos arrastrando el viejo hombre todavía. La palabra del Señor nos dice ya en Efesios 4, del 22 al 24: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo recuerdo uno de los mensajes de nuestro apóstol que nos decía: no podemos entender todavía que tenemos que dejar los harapos que traíamos puestos en el mundo. Amén. Y que debemos de cambiar esos harapos por vestidura nueva que el Señor nos da. Y nos conformamos con vivir una vida cristiana a medias, porque no hemos entendido que el cambio que hace en nosotros el Señor es un cambio total, integral. Amén. Mente, corazón y voluntad. Este cambio que el Señor espera en nosotros no es un cambio externo. No se trata de que yo me quite esta ropita que ya tiene varios años. Le venía comentando a mi esposa en el camino, ¿verdad?, que este trajecito que traigo ya tiene más de 15 años. Qué bueno que todavía me queda, ¿verdad? Pero déjenme decirle que ese traje no lo compré nuevo, me lo regalaron usado. Así es que imagínense cuántos años ya tenía antes, ¿verdad? Pero lo sigo conservando. Ajá. No se trata de quitarme esta ropa y ir corriendo a Suburbia a ponerme algo que esté de moda, ¿no? Algunos dirán: la hermana Roya todavía usa trajecitos de hace 50 años, ¿verdad? Bueno, pues así me gusta, ¿verdad? Este traje pasó por muchas historias, ¿verdad? Y si hablara, les diría muchas cosas. Bueno, el cambio, decía, no es externo, sino interno. ¿Y saben dónde comienza este cambio? En la mente. Amén. Gloria a Dios. Le digo que muchas veces entregamos nuestra vida al Señor en parte, en forma parcial. Venimos con mucho entusiasmo a cantar, a alabar, y le decimos: Señor, lo que tú digas. Nos dan comisiones,
responsabilidades y lo hacemos con gusto, ¿verdad? Pero en nuestra mente todavía existen rescoldos, cenizas de nuestra vida anterior que no hemos podido cambiar. Y me refiero prácticamente a la actitud que tenemos en muchas ocasiones que teníamos antes. Seguimos siendo pesimistas, seguimos teniendo temor del día de mañana, seguimos teniéndole miedo a la muerte. Si vamos en un elevador y de repente se detiene, empezamos a temblar por la claustrofobia, ¿verdad? Y así hay cosas que no hemos dejado atrás. La palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12 nosotros encontramos una exhortación para cambiar nuestra forma de pensar. Dice de la siguiente manera el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Durante mucho tiempo yo traté de interpretar este pasaje de la palabra y empecé a esforzarme por cambiar mi forma de pensar. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta generación, sino que renovaos en vuestro entendimiento, en vuestra forma de pensar. Y yo luchaba y me esforzaba por cambiar mi forma de pensar, pero déjenme decirles, hermano, que cuando entendí que el esfuerzo no era mío, la obra no era mía en este cambio, sino es obra de Dios. Amén, gloria a Dios. Es cuando empecé a experimentar ese cambio que Dios promete en su palabra. Y esto lo vino a conformar el día que leí en otras versiones, en una de ellas que se llama ¿cómo se llama? Nueva Traducción Viviente. No sé si algunos tienen esta traducción. Levante su mano los que tienen. Qué bueno. Porque lean ahí, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, y se lo voy a leer en este momento. Dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Amén. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta, hermano? Dice: dejen que Dios. El esfuerzo no viene de nosotros, viene de Dios. Amén, gloria a Dios. El resultado que obtenemos es porque Dios ha intervenido en este cambio. Nosotros podemos hacer buenas obras. Eso lo hace el mundo también, que no conoce a Dios. Hay mucha gente filántropa, ¿verdad? O filantrópica, que hace buenas obras porque le sobra el dinero y quiere de alguna manera acallar su conciencia, ¿verdad?, de cómo obtuvo ese dinero, y cree que haciendo buenas obras pues Dios se lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero en el fondo esa persona sigue arrastrando sus mismos pensamientos, haciendo sus riquezas en la forma como lo acostumbra, pisoteando derechos humanos, haciendo trampas, dando sobornos, etcétera, etcétera.
no hay un verdadero cambio, ¿verdad? Entonces es necesario que entendamos que lo que tenemos que hacer no es esforzarnos por pensar bien, no es esforzarnos por hacer buenas obras, es esforzarnos para doblar las rodillas y pedirle a Dios ese cambio genuino en nuestra vida. Solamente así la gente se va a dar cuenta que verdaderamente cuando Dios viene a la vida del ser humano, hay un verdadero cambio. Gloria a Dios, aleluya. Hay un verdadero cambio, ¿verdad? La gente, dice la palabra de Dios, que tenemos muchos testigos alrededor que están viendo qué es lo que hacemos. Una vez una persona que sabía que yo era cristiano me dice, yo no veo diferencia entre ustedes y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Dice, yo he conocido a algunos que dicen que son cristianos y andan haciendo esto y esto y esto y esto. Entonces, son iguales que nosotros. ¿Dónde está el cambio? Y de eso tenemos nosotros la culpa, de que no hemos establecido una diferencia, de que en muchas ocasiones, por no quedar bien con la familia, con los amigos, seguimos todavía las costumbres y decimos, esto es pasajero, nada más para que mi amigo o mi familia no se enoje, y volvemos a arrastrar las costumbres que teníamos antes, ¿verdad? Decía un hermano, cuando hay un verdadero cambio se nota. Y ¿saben qué? Cuando uno ya es cristiano de veras, ya no puede uno pecar a gusto. Amén, gloria a Dios. Parece risible, ¿verdad? La frase, pero es una verdad. Amén. ¿Verdad? Cuando ya somos de Dios, si cometemos algún error, algún pecado, no estamos en paz. Hay una guerra en nosotros. Y hasta que no le confesamos a Dios nuestra culpa y le pedimos perdón, entonces obtenemos la paz y la reconciliación. Es verdad, los cristianos ya no podemos pecar a gusto. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. Así es, hermano. Así es. Bueno, hay muchas cosas que todavía arrastramos del mundo. Miren, vivimos en un mundo totalmente materialista. Un mundo que dice, si no lo veo, no lo creo. Nosotros como cristianos vivimos por fe, no por vista. Cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Tomás, el incrédulo, le dijo, Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Amén, amén. Bienaventurados nosotros, hermanos, Amén. porque no necesitamos imágenes para ver las cosas divinas. No necesitamos un Cristo crucificado para saber que Cristo murió por nosotros y que nos salvó. A Cristo lo vemos por fe. Amén. Lo vemos con los ojos Gloria a Dios. espirituales, Amén, amén. no con estos ojos que un día se van a comer los gusanos. Este mundo materialista nos lleva muchas veces a cometer errores en nuestra vida como cristianos. Y uno de estos errores que muchas veces seguimos cometiendo es el de no saber perdonar. Y todavía la gente y muchos cristianos siguen aplicando la ley del talión. Hace poquito en las noticias salió algo parecido, ¿verdad?
cuando Trump amenazó con ponernos aranceles a las exportaciones mexicanas. Y entonces, si ustedes están enterados, ¿verdad? ¿Cuántos están enterados de esto? Qué bueno, ¿verdad? Que va a poner aranceles del 5, 10, 15, 20 hasta 25% a todas las exportaciones mexicanas. Y entonces alguien le aconsejó al presidente, bueno, pues ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero el presidente dijo, no podemos nosotros aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Por ahí hubo un candidato, recuerdan ustedes, de allá del norte, que decía, pues yo voy a imponer de que el que robe, pues que se le moche la mano. ¿Recuerdan ustedes? Esa es la ley del talión. Y déjenme decirles que la ley del talión se practicaba dentro del pueblo judío. Allá en el libro de Levíticos, capítulo 24, de los versículos 19 y 20, dice: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le será hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que hubiere hecho a otro, tal se le hará a él. Pero déjame decirles que el Señor Jesucristo vino a echar por tierra la ley del talión. Los romanos a esta ley le llamaban lex talionis, y no es otra cosa sino la ley de la venganza. Tú me hiciste, tú me la pagas. Hay muchos cristianos que todavía dicen, cristianos y no cristianos, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Pues sigue siendo la misma actitud, ¿verdad? Y esperan una oportunidad para regresarle el mal que le hayan hecho. El Señor Jesucristo dijo, eso se acabó. Amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Amén. Y es más, Él fue más allá y dijo, amar a los que os persiguen. Amén. A los que hacen daño. Amén. Gloria a Dios. A los que te maltratan. Ama a tus enemigos. Amén. Es una enseñanza drástica, profunda, que yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto en problemas para cumplirla. Porque diciendo, ¿cómo voy a amar a aquel que me hizo tanto daño? Pues eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Déjenme decirles que en mis 30 y tantos años de vida, bueno, de vida como verdadero cristiano, ¿verdad? Me han hecho muchos daños, me han defraudado, me han, como se dice, visto la cara. Y cuando me los he encontrado a esas personas, solamente me queda decir que Dios te bendiga. No me queda otra. ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Una persona me defraudó con 68,000 pesos. Otra persona me defraudó cuando eran 2 millones de pesos, me defraudó con 3 millones de pesos, etcétera, etcétera. ¿Para qué contar en la lista? Pero yo he tratado de cumplir la ley de Dios porque Dios ha hecho un cambio. Amén. Yo sé que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Amén, amén. Algunos dicen, no, es que lo que pasa es que tú eres malo para los negocios, nunca ibas a ser comerciante. No, porque no me gusta ganar más de lo que yo considero justo ganar. Amén. No iba yo a poder ser comerciante, definitivamente. Gracias a Dios que tengo una profesión. Amén. Y que con mi trabajo me he ganado cada centavo
que Dios me ha dado. Y saben algo, cuando nosotros seguimos la enseñanza del Señor y perdonamos, Dios es el que se encarga de retribuirnos y de pagarnos. Amén. Amén. Experiméntenlo, hermano. Experiméntenlo. Cuando nosotros somos obedientes, ponemos nuestra voluntad bajo la voluntad del Señor y cumplimos con sus estatutos y mandamientos, Él se encarga de retribuir más de lo que nosotros esperábamos. Amén. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Dice: trae todos los diezmos al alfolí y probadme, dice el Señor. Miren, ya para que Dios diga: pruébame, y verás, si no, abriré las compuertas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. Empieza a experimentar eso, mi hermano. Cuando yo empecé verdaderamente a diezmar, mi vida cambió, mi vida financiera cambió, y desde entonces he tenido para dar y prestarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo sé que Dios tiene respuestas para nuestras actitudes, y que cuando Él cambia nuestra vida, la cambia integralmente. La cambia integralmente. Otra de las manifestaciones del mundo que en muchas ocasiones todavía seguimos viviendo es que vivimos en derrota. Somos pesimistas en muchas ocasiones. Cuando vamos a buscar un trabajo, pues a ver si me lo dan. Cuando vamos a emprender un negocio, a ver si sale bien, a ver si jala esta cosa, ¿verdad? Y vamos con la duda de lo que pueda pasar. Muchos viven en derrota, en fracasos y en angustias, precisamente porque no toman una actitud positiva, viven con miedo. El hombre y la mujer nacidos de nuevo viven con optimismo, en victoria y en seguridad. Viven por fe y no por vista. Amén. Eso es lo interesante. Vivimos por fe y no por vista. Amén. Bueno, a todo esto llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo se hace para cambiar la mente? ¿Qué requisitos debemos de entender para que haya un verdadero cambio de nuestra forma de pensar? Ya establecimos, dijimos que el cambio de mente no es por voluntad del hombre, sino es obra de Dios, es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que es agradable y perfecta. Voy a mencionarles algunas condiciones necesarias para cambiar nuestra mente, para renovar nuestra mente. En primer lugar, debemos de limpiar nuestra mente. Amén. Dios no puede tratar con una mente viciada y contaminada. Así como los peces no pueden vivir en un agua que está envenenada, ni los pajaritos volar en un aire que está sumamente contaminado, así también Dios no puede poner sus pensamientos en una mente que está viciada y contaminada. Lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra mente. ¿Y cómo limpiamos nuestra mente? Poniendo nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar bajo la tutela de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Tenemos que someter nuestra forma de pensar a la voluntad de Cristo. Y en Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si nosotros tomáramos esta actitud, sabiendo que Cristo vive en nosotros, vamos a tener los pensamientos de Cristo. Amén. Amén. Y todos los pensamientos de Cristo siempre eran optimistas. ¿Alguna vez podemos ver en la palabra de Dios que Él haya sido pesimista? Jamás, jamás. ¿Podemos escuchar alguna queja del Señor Jesucristo por algo que estaba pasando? Nunca. Ante sus verdugos, Él guardó silencio. Siempre tenemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vive en nosotros, nuestros pensamientos son cambiados. Y aquello que veíamos imposible se vuelve posible. Amén. Miren, por eso hay muchos fracasos. Le voy a poner un ejemplo. En el matrimonio hay muchos fracasos porque las parejas viven bien un tiempo mientras están enamorados, qué bonito, ¿verdad? Pero llega un tiempo en que dicen: no, pues ya mejor nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Pues porque ya se acabó el amor. Se acabó el amor, pues viene el divorcio. Como si yo fuera en mi coche y de repente me quedara yo sin gasolina y pues abandono mi coche, pues ya se acabó la gasolina, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues corro, busco una gasolinera, traigo un botecito de gasolina y se lo echo, ¿verdad? Y sigo con mi carcachita ahí caminando, ¿verdad? En el matrimonio también así debe de ser. Amén. No es que se acabe el amor. Lo que pasa es que nosotros, por nuestras actitudes egoístas, acabamos con la buena relación. Perdemos la visión de Dios para nuestro matrimonio. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en las bodas de Canaán, transformó el agua en vino? En cierto momento se acabó el vino y el dueño de la fiesta, angustiado, le dijo a Jesucristo: ¿sabes qué, Señor? Se me acabó el vino, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hizo el Señor? Dijo: traigan unas tinajas con agua y déjenmelo a mí. Él transformó el agua en vino. En nuestro matrimonio, cuando creemos que ya se está acabando el afecto, el amor, debemos hacer lo que hizo este anfitrión. Le pidió ayuda a Jesucristo y Jesucristo volvió a transformar el agua, que era el fracaso, la desesperación, la desilusión, lo transformó otra vez en algo nuevo. Amén. Vino nuevo. Amén. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando nosotros lo invitamos a nuestro matrimonio, a nuestra vida. Él renueva lo que al parecer ya no tenía remedio de ser. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Hay motivo para darle gracias a Dios? Sí, amén. Claro que sí, claro que sí. Este jueves que estuvimos allá con el grupo de alcohólicos y drogadictos, mi hermano Jorge estuvo conmigo, ¿verdad? Hice algo, le vendé, ¿sí, no? Le puse una venda en los ojos a un muchacho y lo hicimos que caminara entre sillas que estaban regadas por ahí, y él iba tanteando, tropezando aquí y allá, ¿verdad? Y entonces cuando le quitamos la venda de los ojos, se dio cuenta lo que había tratado de hacer, ¿verdad?
Muchas veces nosotros somos como gente que va con los ojos vendados en la vida. No vemos las cosas que Dios hace en nuestra vida. No vemos que Jesús es la luz de nuestra vida. Y que si le invitamos a nuestra vida no vamos a andar en oscuridad. Que nos va a dar la salida para cada situación. ¿Verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros y Él hace maravillas cuando vive en nosotros. La segunda condición para cambiar nuestra mente es a través de la fe. La fe viene en cooperación con nuestros pensamientos. Hay una cadena de reciprocidad, de dependencias. Nuestros pensamientos necesitan de nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces también necesitamos la palabra de Dios para cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Dice también la misma palabra: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, etcétera, etcétera. Ustedes ya conocen ese pasaje. Todo lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida cambia totalmente todo, ¿verdad? Cambia todo. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios para que nuestra fe crezca y a través de esa fe nosotros podamos recibir el cambio de forma de pensar. Voy a mencionarles, todavía tenemos tiempo, voy a mencionarles algo importante: los pasos para renovar la mente. Si puede escribirlo por ahí, vaya anotándolo, porque eso va a ser importante para su vida. Entramos al primer paso: pasar de una actitud negativa a una actitud positiva. Amén. ¿Qué dije, hermanos? Pasar de una actitud negativa a una actitud positiva. Y quiero ilustrar este proceso mediante dos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje que se narra en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Números, cuando Moisés, después de los 40 años de peregrinación en el desierto, guiando al pueblo del Señor, llegaron al Jordán? Me imagino la sorpresa que tuvo Moisés al llegar al río Jordán. Ya habían vencido el desierto, pero llegaron ante otro obstáculo, el río Jordán. Entonces Moisés comisionó a 12 espías para que atravesaran el Jordán y fueran a explorar la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Y entre esos 12 discípulos iban dos que hicieron historia: Caleb y Josué. ¿Y qué pasó? Los dos espías fueron a explorar esa tierra, y cuando regresaron le dieron la noticia, le dieron el parte a Moisés. Moisés le preguntó: ¿qué pasó? ¿Cómo está la cosa por allá? Y algunos de los espías le dijeron: no, está pero difícil, está muy difícil. Y ellos decían:
allá en Números capítulo 13, 31 a 33, no vamos a poder contra ellos, porque ¿saben qué? Son más fuertes que nosotros, son caníbales. Así dice la palabra del Señor que dijeron, ¿verdad? Se consumen unos a otros, ¿verdad? Y dice, y además son de gran estatura, son gigantes. Y saben que nosotros al lado de ellos nos vemos como chapulincitos. Así es que olvídense, no vamos a poder. Actitud pesimista. Sin embargo, Caleb tomó la palabra y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? No hay problema, nosotros nos vamos a vencer porque nosotros somos más fuertes que ellos. Actitud optimista. ¿Qué actitud debemos de tomar nosotros? Positiva. ¿La actitud de nosotros espías o la actitud de Caleb y de Josué? Claro que la actitud optimista de Caleb, ¿verdad? Sí se puede. Hay una costumbre de decir sí se puede, ¿verdad? El apóstol lo decía más galantemente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud optimista que nosotros debemos de tomar ante los problemas, ¿verdad? Decía Pablo, pues yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero ¿saben qué? Yo no me preocupo de eso. No me preocupo en lo que voy a comer mañana, si voy a comer o no voy a comer. Amén. No me preocupo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Usted dígalo también, hermano. Usted dígalo también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tomar otro ejemplo. Les voy a mencionar otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando ya el Señor había resucitado y que los apóstoles todavía no se convencían que había resucitado, a pesar de que Él en repetidas ocasiones les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día? Pasaron los 3 días y los apóstoles pues no veían claro. Y entonces se fueron a pescar, a hacer lo que sabían hacer. Y estaban pescando cuando de repente voltearon a ver, vieron a un hombre en la playa y dijeron: oigan, parece el Señor Jesucristo. No, decían, no puede ser, ¿verdad? Y entonces empezaron a ver más y más, con más detenimiento, y entonces dijeron: sí parece. Y entonces Pedro, bueno, yo me imagino que el Señor estaba allá en la orilla diciéndoles: aquí estoy, porque vio que ellos tenían miedo, como si hubieran visto un fantasma. Y él les dijo: no tengan miedo, yo soy Jesucristo, el que les prometí que iba a resucitar. Aquí estoy. Pedro tomó la iniciativa y dice: Señor, si eres tú verdaderamente, haz que yo vaya para ti y camine sobre las aguas, y así sí lo voy a creer que eres tú. Y el Señor, me imagino que se rió y dice: ven, Pedro. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Puso un pie en el agua, abajo de la barca, y empezó a caminar. Iba caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo: ven, Él cambió su mentalidad a la mentalidad de Cristo. Cristo podía hacer eso. Amén. Él había caminado sobre las aguas. Y Pedro dijo: si el Señor me dice que yo también puedo hacerlo, lo creo. Amén. Y lo creyó y caminó sobre las aguas.
Pero ¿qué creen? De repente se para y ve, dice, ¿dónde estoy? Estaba sobre las aguas. Dice, no, esto no es posible. Yo recuerdo que allá en la escuela preparatoria me enseñaron la ley de Arquímedes, que un cuerpo se hunde por su propio peso y desaloja un volumen igual al peso que, bueno, etcétera, etcétera, no, nada de eso. No había ese tipo de escuelas, ¿verdad?, que ahora tenemos. Pero sí se dio cuenta que lo que estaba haciendo materialmente no era posible. Volvió otra vez su mente a la mente antigua de que no era posible, y en ese momento se empezó a hundir y tuvo que pedirle ayuda al Señor, y el Señor le extendió la mano y lo sacó. ¿Y qué dijo el Señor? Ay, Pedro, hombre de poca fe. ¿Verdad? Muchas veces así nos pasa a nosotros. Como nuestra mente todavía está viciada con las cosas antiguas, no creemos muchas de las promesas que Dios tiene para nosotros. Si Dios nos dice, yo soy tu proveedor, no te va a faltar nada. Amén. No lo creemos y estamos ahí tronándonos los dedos, pensando cómo y de dónde va a venir el dinero que necesitamos, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión se me había acabado la quincena y necesitaba 600 pesos para terminar la quincena, y sobre todo porque mis hijos que estaban en la escuela necesitaban para la colegiatura. Y yo dije, bueno, no sé qué va a pasar, pero yo ya me tengo que ir a mi trabajo y a ver cómo le hacemos para salir de este problema. ¿Y qué creen? Yo dije, Señor, este asunto está en tus manos. Yo confío en que tú me vas a ayudar. Tomé mi saquito, ya no es este. Y cuando me estaba acomodando mi saco ahí, poniendo mi loción, etcétera, que meto la mano en una bolsa, en esta bolsa, y que saco unos billetes. ¿Cuánto creen que eran? 600 pesos. Lo que yo necesitaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que pensar en términos de milagros, hermanos. Amén, Eso es lo que el Señor quiere. Así es, amén. Que no seamos materialistas. Si no hay dinero, no hay dinero. Punto, ya. Vamos a comer frijolitos nada más, ¿verdad? Dios quiere que pensemos en términos de milagros. Amén. Y si me da tiempo, ya casi no, ¿verdad? Les quiero poner otro ejemplo rápidamente, porque quiero recalcar que Dios quiere que pensemos en términos de milagro. Nuestra vida es un milagro. Aleluya. Lo que Dios hace con nosotros es un milagro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Le decía a los muchachos después de esa prueba que le hicimos allá, ¿se dan cuenta de lo que sufre el problema que tiene una persona que es ciega? Sin embargo, todos los que están aquí pueden ver. Un ciego que nació así, no sabe, cuando le dicen, es que esto es color verde, ni se puede imaginar qué es el color verde, qué es el color rojo, etc. Pero gracias a Dios que nosotros sí podemos distinguir, sí podemos ver. No es razón suficiente para darle gracias a Dios. Amén. Y todos los muchachos se convencieron de que había suficientes motivos para darle gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Así también nosotros tenemos que pensar en términos de milagros. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba en una ocasión el Señor Jesucristo predicando allá en el desierto, enfrente de una multitud como de 5,000 personas? Aquellas personas que después de estar todo el día bajo el sol y con el Señor Jesucristo, en la tarde, pues era lógico, tenían hambre. Y el Señor Jesucristo, viendo la necesidad de esa gente, le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Denles de comer.
Ah, qué tareita les puso, ¿no? Y entonces dijeron los discípulos: Señor, pues ¿de dónde? ¿De dónde les vamos a dar de comer? Nada más tenemos 200 denarios. Como decir ahorita 200 pesos para darle de comer a 5,000 personas. Pues ¿cómo? ¿Verdad? Era imposible, materialmente imposible. Sin embargo, uno de los discípulos, Felipe, anduvo buscando y encontró un niño que traía 2 pececitos y 5 panes. Y le dice Felipe: dámelo, dámelo. Y corrió Felipe ante el Señor y le dijo: mira, Señor, conseguí esto, es poquito, ¿no? Pero de todas maneras lo traje. ¿Cuál fue la actitud de Felipe? Estaba pensando en términos de milagros. Sabía que el Señor podía hacer que abundara. Gloria a Dios, amén. Y la palabra de Dios nos confirma que comieron todos, amén, y todavía sobraron no sé cuántas canastas, ¿verdad? Tal vez de pedacitos de bolillos, si es que se hacían bolillos, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Todavía no existía la Bimbo, ¿verdad? Todavía bueno, no había los panes que ahora comemos, ¿verdad? Pero sobró. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tomar? La actitud de los discípulos que le dijeron al Señor: Señor, no tenemos para darles de comer, mejor diles que se vayan a sus casas, que coman y después regresen. No, ¿verdad? Esa es una actitud pesimista. Tengamos la actitud de Felipe, que diga: es poco, Señor, pero yo sé que en tus manos tú lo vas a hacer prosperar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros servimos al Señor con lo poco que tenemos, amén, con los dones que Dios nos ha dado, Dios se encarga de multiplicar lo que Él, amén, nos ha dado. Eso es pensar en términos de milagro. Amén. Y nuestra vida propia es un milagro. Amén. Así es que, mis hermanos, yo los invito para que a partir de hoy le pidan a Dios que cambie su forma de pensar, que en vez de ser fracasados los haga triunfadores, porque esa es la promesa del Señor. Dice que iremos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria.